Aló. Ok, vamos a retomar, a continuar. Parece que mañana, en la mañana tenemos reunión en O'Higgins a las 10:30, 11. No, y estoy preguntando porque para saber cuánto tiempo tengo ahora para terminar. No, sí. ¿A las 9:30? ¿Terminó? Ah, qué bueno. Bien. Cuando estamos hablando de proyecto de Dios, de ser semejante a Jesús, yo me hice una pregunta y que abrió una inquietud que tenía. ¿En qué sentido ser como Jesús? A ver, levanta la mano todos los que han caminado sobre el agua. Parece que no. Levanta la mano todos los que han cambiado agua en vino. No dije vino en vinagre, eso es más fácil. Parece que no. Levanta la mano todos los que nunca han pecado en su vida, jamás. Yo me hacía esta pregunta, entonces yo decía, bueno, entonces parece ser que este tema necesita una definición. ¿En qué sentido tengo que ser como Jesús? Porque yo creo que Dios me pide, dentro de lo imposible que parece ser la tarea, me pide algo que es posible. Y hasta aquí Él no me ha pedido que yo vaya viajando a España caminando encima del Atlántico. Así que voy a ver cómo lo hacemos con este tema. Yo me dije, yo empecé a hacer un estudio, encontré una gran ayuda en algunos párrafos cortos que escribió Marcos Moraes en Brasil, y él solamente me abrió el apetito, y el producto final de esta inquietud es un libro que nunca fue publicado, porque no lo he terminado. No pude. Tiene muchos elementos que agregarle, y a lo mejor algún día logre terminarlo. Pero lo que yo quiero, el título del libro es A su imagen. Eso es el título del libro, A su imagen. ¿No? Y lo que quiero hacer solamente hoy es ir capítulo por capítulo, solamente mencionando los capítulos y un breve resumen del contenido, porque cada capítulo tiene por lo menos 3 elementos. Tiene el elemento presentado desde la vida de Jesús, como vemos el principio. Cada capítulo es un principio. Y la primera parte es cómo vemos ese principio en la vida de Jesús. La segunda parte de todos los capítulos es donde encontramos la enseñanza apostólica con relación a este mismo principio en la iglesia. Y la tercera parte es una aplicación práctica con preguntas y demás meditaciones, ¿no? Y eso es por capítulo. Por eso solamente voy a presentar el resumen de cada capítulo para que tengan alguna idea, por lo menos lo que yo descubrí hasta aquí, porque insisto, no está terminado esto.
Tengo algunas otras cosas que agregar, más también tengo la conclusión que está escrita, pero no está incluida y demás cosas. Entonces, cuando hablamos de ser como Jesús, estamos hablando de dos aspectos de su vida. Uno es su carácter, lo que Él es, o mejor dicho, en buen castellano, lo que Él era cuando estaba en la tierra. Porque aquí en este texto no estoy hablando de Cristo, estoy hablando de Jesús. Déjeme explicar la diferencia. Cristo es eterno. Es eterno. Jesús fue el hombre que Cristo habitó, tabernaculó, es la palabra en griego, es el cuerpo, la persona que Él ocupó para estar en esta tierra y llevar a cabo la misión de Dios en la tierra. Cuando Él ocupó el cuerpo de Jesús, cuando los hombres se referían a Él, le decían Jesús. Pero después en las Escrituras se usa la expresión Jesucristo. Es decir, que esto es el hombre Jesús mezclado con el Dios Cristo. Yo en mi estudio solamente tomé el caso de Jesús hombre, ¿no? Porque habitó toda la plenitud de Dios en él, en la tierra. Pero él vivió una vida de humano, ¿no? Y eso es difícil para nosotros entenderlo. Muy complicado. Es algo que tenemos que recibir por fe. Pero lo que sí tenemos para ayudarnos son 4 biografías de este Jesús. Los 4 evangelios son biografías de Jesús. Entonces podemos tomar de estas biografías para estudiar este Dios hombre en su presencia, en su tiempo acá en la tierra. Cuando empecé con esto, me di cuenta que habían 2 elementos que tienen que replicarse en nosotros. Y ojo con lo que estoy diciendo. Es cierto, yo tengo que tener una meta clara para poder lograrla. Pero hay que entender que ninguno de nosotros tenemos la capacidad por sí solo de lograr esto. Esto es obra de Dios en nosotros, utilizando algunas de las herramientas que mencioné una hora atrás, sobre todo el uso del Espíritu Santo, pero también no menospreciando los otros elementos. Él empieza a hacer una transformación desde adentro hacia afuera. Cosa que yo lo que tengo que hacer es colaborar con lo que Dios está haciendo. Porque Dios no lo va a hacer en contra de mi voluntad. Si yo quiero seguir siendo mentiroso, no hay nada que Dios pueda hacer. No hay nada que pueda hacer. Pero si yo estoy colaborando con el Espíritu de Dios, voy a dejar la mentira y Él me va a ayudar a dejar la mentira. Él me va a dar el querer y la capacidad de poder hacerlo. Pero ¿quién tiene que hacerlo? Aquí está. Esa es la mejor y más sana forma de ver este trabajo, porque si no, yo al poco de rato de escuchar todo esto, o algunos días, un poco rato de caminar, me voy a cortar las venas, porque no me es para mí solo posible, pero es posible, porque hay otro que es mucho más grande, mucho más poderoso. Y yo
lo que estoy haciendo es que lo estoy colaborando con Él. Por eso Pablo decía en Gálatas capítulo 5, los que decimos de vivir en el Espíritu, vivamos de acuerdo al Espíritu. Vivamos es un mandamiento, es algo que yo tengo que hacer, pero yo estoy colaborando con el Espíritu que está en mí. Vamos a ver los elementos. El primer capítulo tiene por título, Lo que más quiero en la vida. Lo que más quiero en la vida. Y esto es claro para dónde va este capítulo, ¿no? Nosotros a veces tenemos visiones, tenemos sueños, tenemos un montón de cuestiones que queremos lograr en la vida. Pero Jesús tenía un solo deseo en la vida. Uno solo. ¿Cuál era? Agradar a su Padre. Agradar a su Padre. ¿Qué es lo que tú quieres en tu vida? Juan 8:29 dice de Jesús, el que me envió está conmigo y no me ha dejado solo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué lo dice? No me ha dejado solo porque yo hago lo que Él quiere. Todo el mundo dice, no, si Dios está conmigo. Ok, está bien, estoy de acuerdo. Entonces, empieza a chismear contra su hermana y alguien le llama la atención y ella dice, total, Dios está conmigo. No importa lo que hago, Dios está conmigo. Pero ¿sabe cuando nosotros usamos esa frase? Es para excusarnos de pecados cometidos. Jesús lo usó para mostrar que Dios estaba con él porque él hacía lo que Dios quería. Un solo deseo en la vida, agradar a su papá. ¿Qué deseas tú? ¿Cuál es tu gran deseo en la vida? Yo tengo un deseo muy grande. Yo quiero escuchar aquellas palabras que Dios pronunció sobre su Hijo Jesús. Este es mi Hijo, en quien tengo complacencia. Que tu único deseo de la vida sea agradar a Dios. Y serás semejante a Jesús. Capítulo 2 tiene por título Una flor en el desierto. Adivina dónde estaba cuando puse ese título. Entre Copiapó y Vallenar. En una primavera después de un invierno lluvioso. ¿Has visto el desierto florido? Hombre mío, es lo que has perdido. No te invito. A mí, yo quedé realmente asombrado ver la obra de arte de Dios. Los paños de colores. Lo brillante, cómo brillaban en el sol. Corría el vientecito, se movían, hacían así. Una cosa hermosa. Pero Jesús fue como un solo flor, una sola flor en el desierto. Porque a veces sucede, ¿no?
El desierto no está florido. Pero alguien regó un pedacito y salió una sola flor. ¿En qué sentido es Jesús una flor en medio de un desierto? No debe haber una flor en el desierto. Pero cuando hay, llama la atención. En esto. Y yo puse en el primer párrafo, como una flor en medio del desierto, una flor exótica en nuestro mundo contaminado, que no es propia de la tierra y a su vez es poco apreciada por la humanidad en general. Es la segunda característica de la vida de Jesús que se destaca en este estudio y que Dios, por su Espíritu, quiere reproducir en nosotros. Humilde, compasivo, callado, sumiso. Son algunos calificativos que se pueden emplear al describir el carácter de Jesús. Los orgullosos, pongo, con frecuencia levantan la voz a la gente. Hijos, empleados, empleadas, colegas, compañeros, cónyuges, etc., hiriendo y destruyendo vidas. El mundo aprecia y respeta a los orgullosos. Es así. Es así. Jesús dice, sin embargo, que los mansos son los felices. Los orgullosos reaccionan, como en el caso de los discípulos que querían quemar el pueblo entero. Los mansos dejan pasar la ofensa. Los reyes no montan en un burro, cría de una bestia de carga. Mas el creador de todo el universo se sentó muy cómodamente arriba de ese animal vulgar. Jesús nos da el ejemplo que define los valores de la vida. Nos revela al Padre y nos presenta el modelo de vida a seguir e imitar, manso y humilde como Jesús. Una flor en el desierto, manso y humilde. En este mundo, los mansos no van a heredar nada. En el reino de Dios, los mansos brillarán como el sol y heredarán el mundo entero. No se puede humillar a los humildes. Es imposible. Si eres humilde, no te pueden afectar con las humillaciones. Estás libre. Manso y humilde. Esto es mi Jesús. Esto es mi Jesús. Esto es mi amor. Este es mi amor. La meta de mi vida. Ser manso y humilde como Él. Capítulo 3. Capítulo que lleva por título Limpios por dentro y por fuera. ¿Qué es la santidad? ¿Qué significa la santidad? La santidad se refiere a una vida separada de su entorno, una vida dedicada a los propósitos
propósitos de Dios y una vida llevada en pureza. La santificación es el proceso de la transformación del estilo de vida del discípulo para que sea alineada con la palabra de Dios y sea coherente con sus nuevas convicciones. Esta es la santidad. Es el proceso por medio del cual el discípulo se hace santo, es decir, purificar, apartar, consagrar a las personas, los objetos, los días, moral y espiritualmente. Jesús era santo, apartado, dedicado y lleno. Esa es la definición de la santidad. Apartado de su medio, apartado del mundo, dedicado a los propósitos de Dios y lleno de Dios mismo. Jesús mismo dijo en Juan 17, yo por ellos, hablando de los discípulos, me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Nosotros representamos a Dios en el mundo. Nosotros nos santificamos para que el mundo también sea santificado. Después, capítulo 4, le puse por título, con toalla en mano. Con toalla en mano. Ustedes saben para dónde va esto. Gracias, Carlito. El servicio. Qué palabras más refrescantes. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto un ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. He puesto un ejemplo para que hagan lo que yo he hecho. El servicio. Uno se libra cuando vive sirviendo a los demás. Se encadena cuando vive para sí. Si te es más fácil comprarte una prenda que comprar a una persona que tiene necesidad de esa misma prenda, estás en problemas porque estás viviendo para ti. Y te estás encadenando solo. Y te has olvidado de todos los demás que necesitan tu vida y tu servicio. Vivir sirviendo a los demás es la vida más libre, más llena, más completa de lo que existe. Es este mundo, ¿no? Al revés, que yo siempre he dicho que vivir la vida de Cristo es vivir el mundo al revés, ¿no? Yo siempre voy a ser mucho más feliz viviendo desprendidamente. Y Jesús lo dijo de otra manera. Más bendecido es dar que recibir. Y el servicio también en hacer cosas. Vivir para los demás. Ponerme al final. Ponerme al último. Dejar que los demás se suben a la micro primero. Y tomen todos los asientos. Es que yo vivo en una jungla en Santiago.
Y el Transantiago, si tú no te metes en la puerta primero, te quedas de pie todo el viaje. Prefiero dejar que los demás suban. ¿Por qué? Porque quiero mostrar el amor de Dios. Servir a los demás. Maridos, podemos amar a nuestras esposas dándonos a ellas como lo hizo Cristo. Y hay cosas sencillas. Ni voy a lo complicado. En una comida, invitaste a algunas personas, si tú te fijas que ya hace falta más Coca-Cola o más jugo, ¿y qué dices tú, caballero? Oye, María, ¿sí o no? No me contesten. ¿Quién ofrece lavar la loza después de la comida grande? Mientras la esposa se va al living a charlar con los invitados. ¿Quién se atreve? Servir y no ser servido. Ese es el estilo de Jesús. Tengo otros ejemplos, pero sigamos. El gran secreto, capítulo 5, el gran secreto. Ya conversamos de esto, así que solamente les voy a mencionar un poco nomás. La misma vida de Jesús es una lección en el perdón y a su vez una declaración de perdón. Es una demostración de lo que hay en el corazón de nuestro Papá, Dios Todopoderoso. Más que un tema, este es un temazo. Es una faceta de la vida tan contraria a la naturaleza humana. ¿Cómo superar la injusticia con la misericordia aplicando el perdón? ¿Cómo superar las emociones dañadas, el enojo, la venganza, el dolor y decir, no sé, lo tomen en cuenta? Vamos a ver, eso es el perdón de Dios en Cristo Jesús. Y eso es el perdón que Dios quiere que nosotros otorguemos a los demás. Perdón no merecido. Perdón que fluye de gracia. Perdón que fluye del amor que es capaz de superar una multitud de pecados. Y Jesús dijo después de la gran oración, ¿no?, que nos enseñó: si perdonen a los que te han ofendido, yo también les voy a perdonar. Y si hubiese parado ahí, nos habría dejado bien tranquilo. Pero él siguió y dijo: pero si ustedes no perdonen a los que les han ofendido, yo tampoco les voy a perdonar. Tú eres el administrador de tu propio perdón eterno. Si tú no perdonas, dejas a Dios maniatado. Él no puede hacer nada. Saca la cuenta, anda a tu casa hoy día mismo, piensa en esa persona en quien tú no has podido perdonar toda tu vida y perdónalo delante del Señor con fe. Hazlo hoy. Y cuando lo veas, tú se lo dices. Y Dios te perdonará.
Es fuerte este tema, nadie lo ha enseñado así, la iglesia. Pero de ti depende si Dios te va a perdonar o no. De mí depende si Dios me va a perdonar o no. Porque si yo perdono a todos aquellos que me han ofendido, Dios también me va a perdonar. Pero si no, capítulo 6. Hasta lo sumo, se llama capítulo 6, el amor de Cristo. ¿No? Nosotros amamos a las personas hasta donde nos conviene. ¿Y cuándo nos conviene? Hay 4 clases de amor en la Biblia. Está el amor estorge. Está el amor ego. Está el amor eros. Y está el amor ágape. 3 de estas clases de amor son totalmente egoístas. Por ejemplo, el amor a los hijos. Uno dice, no, gringo, ya te pasaste. Pues, sí, no, sí. Yo amo a mis hijos con toda mi vida. Pero es un amor egoísta. Porque ese es tu hijo. ¿Por qué no amas al hijo de la vecina de la misma forma? Porque tú estás amando lo tuyo. El amor erótico, que a todo eso, y hay otra charla para otro día y vamos a invitar a Víctor para que hable sobre el sexo santo, porque existe. Hay un sexo santo y un sexo no santo. El amor erótico es bíblico y es santo cuando es llevado dentro de la voluntad de Dios. Y esa palabra eros se refiere a eso. Pero también es un amor egoísta. Yo amo a mi esposa con todo mi ser. Bueno, a veces. No dije eso. Siempre. Pero a veces hay excepciones. ¿Por qué? Porque es un amor totalmente egoísta. Si estamos de acuerdo, si me trata bien, si la comida está caliente y ella está dispuesta a todo, ¡ay, que la amo, pues, oye! Y si no, el único amor no egoísta es el amor ágape, el amor de Dios. Y Jesús amó a los suyos hasta lo sumo, sin restricciones. Ese es el amor de Dios que el Espíritu Santo ha derramado en nosotros. Amar a Dios con todo, ¿qué cosa? Tu mente, tu corazón, tus fuerzas. Y amar al prójimo como a ti mismo. Ese es el amor de Dios. Hasta lo sumo, que no haya límite de nuestra manera, en nuestra manera de amar a los demás. Capítulo 7, bendita dependencia. Oh, que me gustó escribir este capítulo. Este sí que me gustó, porque Juan me enseñó algo tremendo, Juan el apóstol. Me enseñó algo tremendo. Yo un día estaba leyendo a través de Juan y tropecé con unos textos que me hizo caer. Un poco tuve que pararme de nuevo, sacudirme un poco, a ver qué es lo que leí. Cuando dice 3 cosas que Jesús nunca hizo por su propia cuenta.
Nunca habló por su propia cuenta. Hoy estamos hablando de Dios, del Hijo de Dios. Nunca habló por su propia cuenta. Siempre habló lo que él escuchó a su padre decir. Número 2, nunca hizo nada por su propia cuenta, sino solamente repetía lo que él veía a su padre hacer. Número 3, nunca juzgó con su propio criterio, sino que todo juicio él recibió esa visión de su padre y aplicó el criterio de su padre. Jesús vivía una vida totalmente independiente, y 33 y pico de años aquí en la tierra, nunca hizo nada por su propia cuenta. Nunca hizo nada por su propia cuenta. Bendita dependencia de Dios, su Padre. Ya saben a dónde voy. Tenemos que renunciar nuestra voluntad. Empezar a hablar lo que nuestro Padre dice y partiendo por la misma palabra de Dios. Hay que hacer lo que vemos que el Padre hace y hay que juzgar con el criterio de Dios. Solamente. Vivir así, uno va a vivir feliz. Sin trabas, sin equivocaciones. Tu papá te quiere hablar. El problema no es con el hablar. El problema es con el oír. Tu papá tiene palabra para ti y para tus hermanos y para tus hermanas, si Él quiere compartir esas palabras. Pero yo tengo que tener el oído atento a Él y no decir lo que Él no dice. La palabra de Dios es tan clara en toda su enseñanza. Yo no puedo ir más allá ni quedarme para acá. Tengo que decir solamente lo que dice Dios. La verdad es absoluta. Y Dios es el autor de la verdad. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Lo que vemos en Él es lo que hacemos. Lo que escuchamos de Él es lo que decimos. Y toda situación en la vida aplicamos su criterio. Ni el nuestro, ni el criterio del mundo. Vamos rápido, perdón. Capítulo 8, metanoia y metamorfosis. Metanoia tiene que ver con la traducción más común de metanoia es arrepentimiento. Cambio de mente. A mí me gusta más la versión, la Biblia, ¿cómo se llama esa cuestión? No. Palabra de Dios para todos. Porque ellos traducen esta palabra metanoia, usan una frase. Dice, cambia tu manera de pensar y vivir. Y cada vez la palabra metanoia aparece en el Nuevo Testamento, en el griego, ellos lo traducen diciendo cambia su manera de pensar y vivir, porque eso es lo que significa.
Eso es el significado de esa palabra. Cambia su manera de pensar y vivir. ¿Quién tiene la mente de Cristo? Nosotros. Nosotros. Pero no nacimos con la mente de Cristo. Romanos capítulo 12 habla precisamente de la transformación de nuestra mente. Y esa palabra transformación es metamorfosis. Tenemos que llegar a tener la mente de Cristo a través del arrepentimiento y a través de la transformación por la palabra de Dios. Si tú lees libros, lees el diario o ves televisión, hazte un favor. Durante los próximos 6 meses, no lee ni un libro, ni un diario, ni prende la tele. Lee la Biblia. Lee la Biblia varias veces. Y apaga el celular. Sí, gracias, Víctor. Lee la Biblia, porque la Biblia tiene la mente de Cristo, tiene la mente de Dios, tiene palabra de Dios, es palabra de Dios. Si tú lees todo el resto de la porquería que el mundo está publicando, vas a empezar a pensar como ellos. No va a haber ninguna diferencia de pensamiento. El mundo está hablando de la modernidad líquida. Está publicando en revistas, en artículos, en diarios sobre la modernidad líquida. ¿Y sabe con qué me estoy encontrando en la iglesia? Personas que están pensando igual. No usan la terminología, pero están lentamente siendo influenciados para cambiar su moralidad, su santidad en modernidad líquida. Mira, hermanos, no van a perder nada si no leen revistas y libros y diarios. Mira, no van a perder nada. Lee la Biblia. Lee la Biblia y vas a encontrar la vida. Vas a encontrar vida. Otra vez. Capítulo 9. Para terminar esa parte, solamente tengo una sobre la mente, ¿no? Dice acá, ¿y qué hay en la mente de Cristo que es diferente a la nuestra? Buena pregunta. ¿Cuáles son algunos de los conceptos que encontramos en la mente y la vida de Jesús? 1. Servir y no ser servido. 2. No insistir en ser reconocido ni honrado. 3. Dar más que recibir. 4. Mantener la paz en medio de la tormenta. 5. Valorar lo eterno sobre lo temporal. 6. Fijarse en lo invisible más que en lo visible. 7. Ser misericordioso como nuestro Padre es misericordioso. ¿Dónde vamos? 7. Dar preferencia a los demás. 8. Amar a los enemigos.
bendecir a los que nos hacen mal. Hacer el bien a los que nos hacen mal. No defender nuestros derechos personales. Jesús también tuvo derechos personales. Nunca echó mano a eso. Está claro que el mundo defiende sus derechos. Los hijos de Dios los renuncian. Dios hará justicia, no el hombre. Bendecir en vez de maldecir. Ya. Capítulo 9, hombre de dolores. Una profecía respecto de él, ¿no es cierto? Hombre de dolores. Jesús fue un hombre que sufrió en su vida. A pesar de ser hijo de Dios, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. ¿Usted ha cachado alguna vez el versículo? ¿Lo han entendido? Jesús es el Hijo de Dios, pero dice que Él aprendió a obedecer. A ver, ¿cómo es eso? Él aprendió a obedecer por medio de los sufrimientos. Qué interesante, ¿no? Aparentemente no llegó con la obediencia impresa en su ADN humana, sino que tuvo que aprender a ser obediente. El sufrimiento y los dolores se constituyen en elementos formativos en su vida, de principio a fin. Hombre lleno de dolores, que nos enseña a sufrir con gracia. Aleluya. Capítulo 10 habla de un corazón nuevo. Ay, ay, ay. Existe una estrecha y directa relación entre el amor y la obediencia. Ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Juan 14, 15, ¿no? Lo dice aún más directamente en la versión de la Biblia al día. Dice, si me aman, obedézcanme. Fue clarito. Ese es el tema, un nuevo corazón, un corazón que me obedece, un corazón nuevo, un corazón no perverso, no un corazón que busca lo mío. Algunos ejemplos, háganles caso a los líderes de la iglesia. Esposas, sométanse a sus propios esposos en el Señor. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales. Y después Pablo dice, les escribí para probarlos a ver si son obedientes en todo. Por tanto, mis queridos hermanos, así como ustedes me han obedecido siempre, y no solo cuando he estado entre ustedes, obedézcanme más ahora que estoy lejos. Y en fin, hay varios otros que hablan de someterse a las autoridades, ¿no es cierto? Recuérdenles a todos que deben mostrarse obedientes, sumisos ante los gobernantes y las autoridades en Tito. Subyacente en todo este punto es el hecho de que no es una opción para los discípulos elegir obedecer o no obedecer. Hay un elemento en el corazón perverso del hombre no regenerado que hace que éste quiera evaluarlo todo para poder ver si va a acatar o no alguna orden que se le da. La palabra dice que no. Para el discípulo este elemento se eliminó en la cruz.
donde rindió su voluntad, donde recibió un nuevo corazón, un corazón de carne y no de piedra, un corazón sumiso, corazón de cordero, corazón de Jesús. Eso es tu nuevo corazón. Después hay algunos elementos. Eso tenía que ver con el carácter de Jesús. Ahora con respecto a la vida y el ministerio de Jesús. Capítulo 12, ora et labora. Si ustedes saben de dónde viene eso, ¿no es cierto? De Agustín. Y yo pongo acá como subtítulo, jamás va a poder ser un semejante a Jesús si uno no ora como Jesús oraba. Jamás vamos a poder ser igual o semejante a Jesús si no oramos como Jesús oraba. Este capítulo largo lo voy a dejar pasar. Capítulo 13 habla de enfocado y apasionado. Esto es Jesús. Enfocado y apasionado. Jesús vino a la tierra con un propósito específico y vivía con ese propósito. Todo lo que él hacía y decía concordaba con ese propósito. Él no se levantaba en la mañana sin saber lo que iba a hacer. Tal vez no conocía todos los detalles de las próximas 16, 18 horas, pero sabía en lo que iba a estar. Nunca se aburrió. No andaba buscando un panorama, vivía intensamente 24/7, impulsado por un objetivo concreto. Para esto he sido enviado, dijo Jesús, enfocado completamente. Esto no es una religión del día domingo, más los retiros en el año. Esto es un vivir 24/7. Y la excepción sería tener un relax para uno. Enfocado y apasionado. Lo único que él quería era cumplir la misión de su padre. Gastó todo lo que tenía. Reventó su vida. Persiguiendo una sola meta, enfocado, y lo hizo apasionadamente. Esto es Jesús. Y esto es lo que Él nos da a nosotros, por gracia, la posibilidad de vivir apasionadamente, enfocadamente. Y no hay que estar, a mí me carga, yo me enojo, pero no con ustedes, pero me enojo cuando me hablan de los ministros que están a tiempo integral o tiempo completo a la obra. ¡Basura! Esa cuestión nunca estaba en la mente de la primera iglesia. La primera iglesia todos estaban a tiempo completo, siempre. Eso cambió con Constantino, cuando este compadre se convirtió, si es que se convirtió, y él metió la iglesia en el Estado y metió el Estado en la iglesia, y él estableció ministros por primera vez pagados por el Estado. No hay justificación para clero y laico. No hay una justificación para los pastores, así que están todos sentados allá arriba del escenario en sus tronos, mientras toda la pobla está ahí abajo. Eso no está en la Biblia. Perdóname, no está. En cada reunión todos participaban de acuerdo a lo que daba el Espíritu Santo a cada cual. El que coordinaba la reunión era el Espíritu Santo de Dios. Y cuando nosotros volvamos a eso, vamos a entender que nuestra vida en Cristo no es una cosa de reuniones, sino de relaciones.
y no tiene límite en cuanto al tiempo y la agenda. Yo trabajo en Santiago, soy profesor de inglés, ustedes saben. Yo sirvo a Dios sirviendo las empresas que me contratan. Yo soy un hijo de Dios si estoy en la iglesia o si estoy en la empresa o si estoy en la micro, estoy donde estoy. Yo estoy tiempo completo y tú también. Enfocado y apasionado. Todo lo que tú haces, lo haces por Dios y para Dios. No existe tiempo completo y los demás. No existe clero y los demás. No existe estas divisiones que dan privilegios a algunos en la iglesia. Yo soy cobarde, ¿eh? Me es fácil enojarme aquí. Pero cuando yo voy a las conferencias y tienen una sala especial para los pastores y los invitados, para que ellos tomen un tecito mejor, un café mejor, con manjares, a mí me hace hervir la sangre. Dios no está en eso. Me da lo mismo la explicación. Dios no está en eso. Somos todos hijos del mismo papá y todos merecemos exactamente el mismo trato. Porque no hay siervos a tiempo completo. O perdóname que lo diga de otra manera, todos los siervos estamos a tiempo completo. Tú también. Tú también. Y si tú sacas tu sueldo de una empresa en vez de la iglesia, Dios es la fuente de todo ingreso. Da lo mismo si hay algunos que por las labores que hacen en la iglesia, que viven con un sueldo de la iglesia, está bien eso, pero eso no les deja en una categoría distinta, más alta, más arriba. Eso significa que Dios quiso usar a los hermanos para apoyarlo. Y al otro hermano, Dios quiere usar la empresa para apoyar su mesa. Poner pan en la mesa. Incluso es mejor que sea así porque la empresa da hasta salud. Enfocado y apasionado, hermanos, Dios los llamó a ser siervos del tiempo completo. Hazlo con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con todos sus recursos. Sirva a Dios con todo. Último capítulo que está terminado hasta aquí, capítulo 14. Se llama naturalmente sobrenatural. En primer lugar, Jesús venía a establecer, o más bien dicho, restablecer, restaurar el gobierno, el dominio de Dios entre los hombres. Él decía, cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios está cerca. El reino de Dios o el gobierno de Dios que se ve en el relato de la creación se perdió en la historia humana por causa de su pecado, pero se mantuvo, obviamente, en las esferas no terrenales y materiales. Jesús vino a reinstaurar el reino de su Padre en la tierra tal como era en el principio. Y sigo en este capítulo mostrando la ley y los profetas alcanzan hasta Juan el Bautista y luego de Juan es el reino de los cielos, de Dios,
que ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a Él. Las obras milagrosas que Jesús hizo estaban directamente relacionadas con su tarea de anunciar el reino. Jesús andaba por toda la región en Galilea, enseñando en las sinagogas y anunciando el mensaje de las buenas noticias del reino. Iba entre la gente sanando toda enfermedad y anunciando el mensaje de las buenas nuevas del reino. Iba entre la gente sanando toda enfermedad y dolencia. Y si yo expulso los demonios por medio del Espíritu Santo de Dios, esto significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Por medio de Jesús, el reino, dominio, gobierno de Dios quedó establecido una vez más en la experiencia humana con un despliegue de gran poder. Pablo dice que Dios resucitó a Jesús de la tumba con gran poder, el mismo poder, dice Pablo, que opera en ti y en mí. Vino el Espíritu Santo para transformarnos en testigos con poder. Nosotros no somos débiles, como el mundo considera débil. Nosotros tenemos un poder espiritual aún desconocido por la mayoría de nosotros. Tenemos dominio sobre los demonios, sobre las enfermedades. Podemos, y esto está bien, la gente lo hace en la iglesia. Oye, vaya a hacerlo en la plaza, o vaya a hacerlo en el living de tu vecino. Vaya a orar para que Dios que Dios obre y lo sane. Predique el evangelio y se va a repetir lo que se dio en el Nuevo Testamento, que ellos anunciaban el mensaje y Dios iba respaldando con obras milagrosas, portentosas. Dios respaldando la predicación con poder. La vida de Jesús era naturalmente sobrenatural. No había nada natural en Él. Era todo sobrenatural. Así somos nosotros. Los que tenemos el Espíritu Santo adentro. Lo que pasa es que no nos atrevemos. No nos atrevemos. Hay que ir a la plaza. Por lo menos en Santiago, no sé, acá no sé. Pero en las plazas en Santiago están llenas ahora de inmigrantes que no tienen ni dónde vivir. Incluso de chilenos que viven debajo de los cartones. Hay enfermos, hay necesitados, hay personas que no conocen a Dios y no tienen ninguna esperanza en esta vida. Le vendieron la pomada en Haití diciendo que este es el paraíso. Todo con una cuota política. Pero ahora le toca a la iglesia remediar la situación. Nosotros tenemos que recibir los haitianos, los dominicanos, los venezolanos, los colombianos que están en nuestro país. Y tenemos que hacerlo con poder. No hay que venderle otra pomada. No hay que prometerle lo que no es. Hay que ir con el poder de Dios. Hay que vivir naturalmente sobrenatural. O puedo decir sobrenaturalmente natural.
porque es lo mismo. Esto es la vida de Jesús. Seamos semejantes a Él. Amén. Pónganse en pie. Wow, hemos hablado de un montón de cuestiones. Pero hay que hacer vida a la palabra del Señor. Así que vamos a orar a que Dios nos dé revelación. Y yo pido lo mismo por mí, que nos dé revelación. Papá, pucha que amamos a Jesús. Tengo un solo anhelo en mi corazón. Quiero devolverte mi vida por haberme dado la vida. Quiero, papá, hacerte feliz a ti, dejarte contento. Yo quiero ser como mi hermano mayor. Oh Jesús, Cristo. Anhelo ese día cuando estemos sentados juntos en ese gran banquete. Y yo no voy a comer nada, yo voy a estar mirándote a ti, contemplando tu rostro. Mi alimento es hacer tu obra. Papá, gracias. Y gracias no es suficiente. Toma mi vida y mi corazón. Son tuyos. Son tuyos. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú.
Quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Sí, Señor. Eso es lo que anhelamos, papá.